Muy buenas noches y bienvenido a su programa Univisión. En esta noche estoy en sustitución del doctor Jaime Rodríguez Cancel y estaremos tratando el tema del impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, sobre el sector agropecuario de México. Y tenemos dos distinguidos visitantes que van a compartir su experiencia, ya que este tratado lleva más de 10 años y tenemos entonces estos invitados de México. A mi izquierda tenemos al doctor Alfredo Aguilar Valdés, editor de la Revista Mexicana de Agronegocios y profesor investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Torreón, Coahuila, México. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. También tenemos al doctor Agustín Cabral Martel, coeditor de la Revista Mexicana de Agronegocios y profesor investigador en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Torreón, Coahuila, México. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por esta invitación. El doctor Aguilar es zootecnista, pero también tiene un doctorado en Administración de Negocios de Southern University en Luisiana, y el doctor Cabral tiene un doctorado en Derecho Agrario de la UNAM. Y queremos comenzar este programa profundizando un poco las experiencias que han tenido ustedes en México. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué ha sucedido en México después de una década de experiencia del Tratado de Libre Comercio NAFTA, específicamente con relación al sector agropecuario? Doctor Aguilar. Sí, muchas gracias. Bueno, en una década, casi 11 años de implementación del TLC NAFTA, México ha tenido aspectos positivos y aspectos no tan positivos. Indiscutiblemente que estamos aprendiendo los mexicanos a trabajar más y mejor, y esto es un factor que tenemos que tomar en cuenta como una fortaleza que vamos adquiriendo los mexicanos, particularmente en materia del Tratado de Libre Comercio a nivel agropecuario. Por el lado de una debilidad, pues hay todavía algunas cuestiones que tenemos que emparejar, que empatar, que hacer una sinergia positiva, tanto a nivel con los Estados Unidos de Norteamérica como con Canadá. Y en este aspecto, bueno, pues se tiene que ir corrigiendo el Tratado de Libre Comercio y alcanzar un nivel de mayor equidad, sobre todo en la economía primaria. Como ustedes saben que hemos recorrido ya Puerto Rico y hemos visitado a varias agroempresas y hemos discutido la situación económica del sector agropecuario, estuve compartiendo con ustedes que el sector agropecuario en Puerto Rico es el que más aporta al ingreso bruto agrícola, específicamente lo que son las vaquerías. Y yo quisiera que usted, doctor Aguilar, pudiera abundar sobre la experiencia del sector ganadero en México con respecto al Tratado de Libre Comercio, específicamente el sector lechero versus el sector de la industria de la carne. Sí, este es un ejemplo muy interesante porque se ve el lado positivo y el lado no tan positivo del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Efectivamente, en la década de los años 70 y 80, el productor lechero mexicano se preparó porque ya veía venir que se iba a establecer un tratado a nivel internacional. Por 2 décadas se estuvieron preparando en cuanto a conceptos de calidad en la leche, calidad en los productos lácteos. Lamentablemente no ha sido así con los productores de carne, porque efectivamente ellos no tuvieron una preparación para este tratado y esto limitó en mucho el avance y se han tenido problemas serios en cuanto a competencia por parte de los productores de carne en México, comparado con el lado positivo de los productores lecheros. ¿Quiere decir que no estamos viendo una importación de leche fresca de los Estados Unidos que esté llegando al mercado mexicano? Hasta ahora a nivel masivo no, son importaciones en pequeño porque la industria lechera a nivel de calidad desde la década de los años 90 está cumpliendo con las normas de calidad internacional. Tenemos en México actualmente una leche fresca de primera calidad. Doctor Cabral, quisiera ampliar este tema un poco más y que usted me pudiera decir cuál ha sido el proceso de transformación que han tenido que llevar a cabo las agroempresas para mejorar la calidad de sus productos de exportación. Sí, muchas gracias. Bueno, desde luego que México se tuvo que preparar
a fondo para este tipo de situaciones. Y la primera preparación que hubo fue a nivel constitucional. Hubo la necesidad de establecer los parámetros jurídicos idóneos para que la transformación de alimentos fuese superando todas esas barreras legales, de tal manera que una vez establecidas las bases legales bajo el punto de vista constitucional, se dieron 3 factores principales. Estos factores fueron las leyes, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas. En cuanto a las leyes, hubo necesidad de dividir lo que es sanidad animal, lo que es sanidad vegetal y lo que es sanidad también bajo el punto de vista de los bosques, silvícola. También se vino a establecer los reglamentos que fueran a establecer las bases para dar cumplimiento a las leyes. Y finalmente, las normas oficiales mexicanas que establecen los parámetros que van a dar la medida para que los productos agroalimentarios fueran a establecerse de tal manera que fueran aptos para el consumo humano, tanto para satisfacer el mercado nacional como de otros países. ¿Y qué tipo de alianzas se han creado, digamos, entre empresas de los 3 países para el desarrollo del sector agropecuario? Bueno, aquí sucedieron 2 fenómenos principales. Uno de ellos es hacia el interior del país, cómo es que la empresa mexicana satisface todas esas necesidades jurídicas para que el alimento sea sano, para que el alimento sea apto para el consumo humano, y de esa manera, ya una vez establecer la calidad del producto, establecer las alianzas. Nosotros en México le llamamos empresas integradoras, que se integran a nivel nacional y que se integran también con las empresas de Estados Unidos o Canadá. Tenemos un muy buen ejemplo a nivel interno, que es Bimbo, que del interior de nuestro país ha creado un producto derivado del trigo y que ha trascendido tanto que nosotros lo encontramos en muchos países. Eso es hacia el interior y conquistar el mercado internacional. Hacia el interior de otros países, cómo es que los productos, por ejemplo en el caso de los pollos, nosotros tenemos el gran ejemplo aquí de una empresa en México, la empresa Trasgo, que se establecieron las alianzas comerciales con Estados Unidos a través de la empresa Tyson. Unen sus esfuerzos, se mejora la calidad y se surte el mercado, tanto interno como de otros países. También cuando hablamos, ¿verdad?, del Tratado de Libre Comercio, se tiene que hablar del maíz. Y sabemos que Estados Unidos es un gran productor de maíz, pero sabemos también que históricamente el maíz es sumamente importante para la cultura mexicana, para la economía y hasta para la identidad mexicana. Doctor Aguilar, ¿qué ha ocurrido con la industria del maíz o de los granos básicos y por qué es que este tema es tan delicado para los mexicanos? Bueno, a la vez que es un tema delicado, es un tema muy apasionante por todo lo que representa el maíz en la historia de México desde sus orígenes. Muchos mexicanos creemos que por orgullo, por tradición, por razones históricas, pero también por una protección a la economía agrícola, México debe satisfacer sus necesidades completas de maíz para consumo humano, lo que se llama maíz blanco. Y afortunadamente no es un problema grave porque se importan con algunas variables entre el 23 y el 25% de la producción nacional y se han hecho cálculos muy serios de que México puede satisfacer sus necesidades. A este aspecto hay varias teorías, pero lo que estamos seguros, siguiendo el ejemplo de las grandes potencias mundiales, de que pues en lo posible satisfacen sus necesidades básicas y México si algo debe satisfacer es tener su propia producción de maíz, no para exportar, sino para satisfacer sus necesidades nacionales. Este es un requisito indispensable en una economía próspera a nivel primario.
¿Y qué ha sido el caso de los frijoles, del trigo? El frijol y quisiera señalar el frijol, que no es un problema grave porque a veces se importa, a veces se exporta, pero es un problema de mayor solución que el maíz. Y la leche en polvo, quisiera hacer ese comentario que es muy interesante, porque también coincide con que estamos importando alrededor de un 22-23% anualmente, y los productores lecheros, como ya señalé, están preparados. Si el gobierno federal los apoya en forma conveniente, favorable para ambas partes, México puede dejar de importar leche en polvo, y esto nos daría una presencia que estoy seguro, porque lo hemos analizado en algunas universidades de Estados Unidos como profesores visitantes, Estados Unidos se sentiría muy satisfecho de que México sea un país que tenga satisfechas estas limitantes. Y también vemos también el caso de México, pues la entrada de las grandes cadenas, las Sam's, las Walmarts, las Kmarts. Estamos viendo los productos agroalimentarios en estas cadenas, productos mexicanos, doctor Cabral. Sí, desde luego que a nosotros nos enorgullece mucho, por un lado, y por otro lado también la satisfacción de estar cada vez más enterado de los productos que llegan al mercado internacional, y que realmente los parámetros de calidad de los productos mexicanos están ahí en la tienda para que la señora ama de casa pueda tener acceso a ellos. Hablamos de tratados y tenemos que hablar, ¿verdad?, de leyes que regulan la calidad, como usted mencionó, leyes que regulan unas normativas de tamaño, de peso. ¿Qué ocurre, o si hay algunos casos donde no se han cumplido con esas regulaciones y el gobierno mexicano ha tenido que quizás llevar a Estados Unidos, a Canadá, a corte, digamos en el World Trade Organization, por ejemplo? Sí, como todo convenio, tanto privado como público, tienen sus cláusulas penales. Las cláusulas penales consisten en que los productos, en este caso los productos de origen animal, de origen vegetal, sean aptos para el consumo humano. En caso de que alguna de las partes no tenga esas normas de calidad el producto, entonces se le sanciona. Las sanciones vienen desde cortar el mercado, es decir, que el producto no satisface las normas oficiales mexicanas o no satisface las normas internacionales en base, por poner un ejemplo en Estados Unidos, en base a la ley de salud de los animales, o bien el Códex Alimentarios. Entonces las sanciones vienen en que el producto no llega al consumo en el extranjero. También hemos estado hablando mucho, especialmente últimamente en Puerto Rico, sobre nuevos tratados que se están elaborando, específicamente el Tratado de Libre Comercio de América Central, República Dominicana, que se conoce como CAFTA, República Dominicana, con los Estados Unidos, y uno mucho más amplio, que es el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que se pretende agrupar a más o menos 34 países de nuestro hemisferio. Hemos hecho un recorrido por Puerto Rico donde ustedes han tenido la oportunidad de visitar varias agroempresas. También hemos discutido la situación económica del sector agropecuario en Puerto Rico. ¿Cómo ustedes creen que estos tratados podrían afectar el sector agropecuario puertorriqueño? Doctor Aguilar. Sí, muchas gracias. Después de